Nunca me ha gustado repetir lugares, pero aquel bar era distinto. El Dauber Room tenía una iluminación tenue, música de jazz en vivo y una clientela que fingía no mirar. Era el tipo de sitio donde los secretos se servían junto con el whisky y las mentiras costaban más que una botella de Bourbon. Me senté en el extremo de la barra, donde el espejo estaba ligeramente inclinado para reflejar la entrada. No era casualidad. Ahí podía ver quién entraba antes de que me vieran a mí. El cantinero, Mateo, me reconoció al instante. No dijo mi nombre, nunca lo hacía, solo limpió un vaso y me sirvió lo de siempre, una mezcla de ron oscuro y un par de gotas de lima. Llegas tarde, murmuró sin levantar la vista. El tráfico, mentí. O el cadáver. Replicó, con una media sonrisa. Le di un sobredoblado. Él lo escondió bajo la barra con un movimiento tan natural como si solo guardara una propina. El contacto todavía no llega, añadió en voz baja. Pero hay alguien en la mesa del fondo que ha pedido lo mismo que tú. Y nadie más lo hace. El saxofón llenó el silencio entre nosotros. Fingí tomar un sorbo mientras mi reflejo me mostraba al hombre del fondo, traje gris, mirada fija, la mano derecha bajo la mesa. No era coincidencia. Nunca lo era. ¿Algún consejo, Mateo? Pregunté. Sí. Si esto sale mal, no vuelvas a pedir tu trago favorito. Cambia el sabor antes de que te reconozcan por el olor. Me levanté despacio, con el vaso todavía en la mano. El hielo tintineaba como una cuenta regresiva. Cada paso hacia la mesa del fondo era un eco controlado, ni demasiado lento para parecer temeroso, ni demasiado rápido para parecer ansioso. El hombre del traje gris no apartó la vista de mí. Era el tipo de mirada que pesa, la de alguien acostumbrado a decidir quién vive y quién no. Cuando llegué, deslizó su copa hacia un lado. ¿Puedo? Pregunté, señalando la silla. Siéntate, respondió, sin emoción. Nos quedamos en silencio unos segundos. Él ya seguía sonando, pero ahora el saxofón parecía más grave, como si también intuyera que algo iba a romperse. Pensé que vendría tu jefe, dijo el hombre. Pensé que el tuyo estaba muerto, repliqué. Sonrió, pero la sonrisa no alcanzó los ojos. Digamos que los muertos no siempre se quedan en sus tumbas. Deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa. Yo la observé sin tocarla. La luz del bar se reflejaba en el metal, y por un segundo vi mi propio rostro deformado. Ahí tienes lo que buscabas, continuó. Pero te advierto, si la abres antes de medianoche, alguien tocará tu puerta. Y no para hablar. Mateo pasó cerca fingiendo recoger vasos. Dejó una servilleta doblada junto a mi bebida. En una esquina, con tinta casi invisible, podía leerse, 2 autos afuera. No son clientes. Mi pulso se aceleró. No podía mostrarlo. Tomé la memoria, la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta y levanté la vista. Entonces será mejor que me vaya. El hombre sonrió, esta vez con un dejo de satisfacción. Eso depende. ¿Vienes solo? En ese momento escuché el sonido inconfundible del seguro metálico de una pistola deslizándose hacia atrás, y supe que no era la mía. El clic del seguro fue tan claro que el jazz dejó de importar. No me moví. La pistola estaba detrás de mí, a menos de 1 metro. El aire olía a madera, licor y peligro. Despacito, dijo el hombre del traje gris. Pon las manos sobre la mesa. Obedecí. En el reflejo del espejo detrás de la barra vi como 2 sombras más se acercaban desde la puerta. No eran clientes. Mateo tenía razón. El cantinero se agachó fingiendo recoger algo del suelo. Nadie lo notó. Solo yo. Lo conocía lo suficiente para entender lo que venía. No tenía que ser así, continuó el hombre frente a mí. Pero tú siempre tuviste un problema con la obediencia. Y tú con el gusto, le respondí. Le lancé el vaso directo al rostro. El cristal estalló en su mejilla justo cuando Mateo accionó el interruptor bajo la barra. Las luces se apagaron. El bar se hundió en una oscuridad total interrumpida solo por un relámpago de la tormenta afuera. Se escuchó el rugido de una escopeta recortada. ¡Boom! Vidrios rotos. Gritos. Rodé detrás de una mesa mientras una lluvia de balas destrozaba las botellas de licor. El olor a alcohol se mezcló con el de pólvora. ¡Por la cocina!, gritó Mateo. Salté por encima del mostrador mientras él disparaba otra vez. Vi como un proyectil reventaba el espejo detrás de la barra, justo donde antes observaba mi reflejo. Ironías del destino. Mateo me lanzó una pequeña llave. La moto está donde siempre. Corre. Una de las sombras se abalanzó sobre él, pero el cantinero giró con una precisión que solo se aprende en guerra. Un golpe seco, un disparo corto. Silencio. Nos vemos en el punto B, me dijo, sin mirarme, mientras recargaba. Me abrí paso entre el humo y salí por la puerta trasera, la memoria aún ardiendo en mi bolsillo. Detrás de mí, el Dauber Room ardía con el reflejo de las llamas que nacían de las botellas rotas, mientras Mateo seguía resistiendo, solo, entre sombras. Sabía que lo volvería a ver. O eso quería creer. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía borrar las calles. Encendí la moto y el motor rugió como una bestia contenida.
Los neumáticos chirriaron contra el asfalto empapado cuando salí del callejón. Detrás de mí, el Dao de Brum ardía, una llamarada que se reflejaba en los charcos como un infierno líquido. No había avanzado ni 3 cuadras cuando vi las luces. 2 autos negros, sin placas, girando en la esquina. Justo como había dicho Mateo. Aceleré. El viento me cortaba la cara y el agua se mezclaba con el sudor. Los limpiaparabrisas de los coches apenas podían seguir el ritmo de la tormenta, pero sus faros me perseguían como ojos hambrientos. Pasé un semáforo en rojo. La ciudad, casi vacía a esa hora, se convertía en un laberinto de luces intermitentes y sombras deformes. Una bala silbó a mi lado, cortando el aire y golpeando una señal de tránsito. Mierda, murmuré, inclinándome para tomar una curva cerrada. En el retrovisor, uno de los autos perdió tracción y se estampó contra un poste. El otro siguió, pegado a mí. Saqué el teléfono del bolsillo interior con una mano, mientras controlaba la moto con la otra. Marqué un número sin nombre. 3 tonos. Bar cerrado. La voz de Mateo sonó entrecortada, distorsionada por el ruido de fondo. Necesito una reserva. Para 2. ¿Mismo menú? No. Sin sal esta vez. Hubo un breve silencio. Luego, su respuesta, entendido. Punto C. Pero no llegues por el frente. Colgué justo cuando una ráfaga de disparos rompió los vidrios de un escaparate a mi lado. El reflejo del fuego cruzado iluminó la lluvia como un estallido de bengalas. Giré bruscamente hacia un túnel subterráneo. El rugido del motor retumbó contra las paredes húmedas. En el espejo retrovisor vi como el coche me seguía, su parrilla apenas a unos metros. Saqué una pequeña granada de humo del compartimento lateral de la moto. Tiré del pasador y la solté sin mirar. Una nube gris espesa cubrió todo el túnel. El sonido del choque fue seco, metálico, final. Salí al otro extremo, empapado, respirando entre jadeos. El silencio volvió, roto solo por la lluvia. Guardé el teléfono otra vez. El contacto bar cerrado había desaparecido del registro de llamadas. Mateo siempre limpiaba sus huellas, incluso digitales. Encendí la moto de nuevo y avancé hacia el punto C, sin mirar atrás. No sabía si esa noche había ganado o perdido, solo que alguien, en algún lugar, había decidido que yo debía seguir vivo un poco más. El motor se apagó frente a una vieja estación de servicio abandonada. El letrero oxidado apenas se sostenía, y el viento hacía que las láminas del techo golpearan como si algo, o alguien, intentara salir desde adentro. Me quedé un momento escuchando la lluvia golpear el casco antes de quitármelo. El silencio era extraño, denso. Saqué el teléfono para revisar la hora. 0:47. Antes de que pudiera guardarlo, vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. No vayas al punto C. Fruncí el ceño. Lo abrí. Otro mensaje llegó de inmediato. Mateo no te llamó. Por un segundo pensé que era una broma. Luego, el tercer mensaje. El código que usaron fue de archivo. Mateo no lo conocía. El pulso me golpeó el cuello. Me revisé el historial, la llamada no existía. Ni rastro. Ni el número. Como si jamás hubiera ocurrido. Encendí la pantalla de nuevo, amplié la foto de contacto que usaba para bar cerrado, una copa de whisky sobre madera oscura. Ahora, en su lugar, solo había un icono gris, vacío. Sentí un frío distinto, uno que no venía de la lluvia. Miré alrededor. Nadie. Solo la neblina y los charcos reflejando luces lejanas. El teléfono volvió a vibrar. Si estás leyendo esto, significa que te interceptaron. La memoria no contiene información, sino rastreo. Ya vienen. Entonces escuché el crujido. No el del techo, sino el de neumáticos sobre grava, aproximándose. 2 faros se encendieron a lo lejos, acercándose lentamente, silenciosos bajo la lluvia. Guardé el teléfono, lo apagué y metí la mano dentro de la chaqueta. La memoria USB seguía ahí. Caliente, como si respirara. Miré el horizonte y me pregunté algo que nunca pensé que dudaría, ¿de verdad Mateo me había ayudado a escapar o me había entregado desde el principio? Los faros se acercaban despacio, como si supieran que no había salida. El eco del motor del auto se confundía con la lluvia, y yo podía sentir como el instinto me gritaba que no esperara a ver quién era. Encendí la moto con un giro rápido, y el rugido rompió el silencio de la estación. Los faros reaccionaron al instante, el coche aceleró. Giré el manubrio, salí derrapando sobre el asfalto húmedo y tomé la carretera secundaria que bordeaba las vías del tren. El viento me golpeaba con fuerza. Las gotas de lluvia eran agujas en el rostro. Cada curva era un riesgo. Cada sombra, una posible emboscada. A unos 3 kilómetros, me interné en un camino de tierra, invisible a simple vista, cubierto por la maleza. Allí, la moto apenas podía avanzar. Cuando el sonido del coche se perdió entre la distancia y la tormenta, apagué el motor y respiré. Silencio. Solo el repiqueteo constante de la lluvia sobre las hojas. Saqué la memoria USB y la observé bajo la tenue luz del reloj de pulsera. El metal estaba caliente, como si generara energía propia. Un rastreador. Eso explicaría cómo me encontraron tan rápido.
Metí la memoria dentro de una botella vacía, la envolví con trapo y la lancé al río que corría junto al sendero. Vi cómo desaparecía en la corriente. Si alguien la seguía, iría en dirección contraria. Saqué el teléfono, esta vez sin encender los datos. Lo conecté a un pequeño adaptador cifrado que guardaba para emergencias. Era un dispositivo que suplantaba la señal y mostraba la última conexión real que había recibido. Cuando la línea se activó, la pantalla mostró un registro oculto. Llamada reenviada desde Oficina Central, Protocolo Mateo Origen Real, 042-5N // Agency North // Usuario, RM. RM. Esa inicial me heló. Era Rafael Montalbán, exagente de inteligencia. Dado por muerto 3 años atrás. Y quien había sido mi primer instructor. El teléfono vibró una última vez. Sin señal. Sin red. Solo un mensaje que se coló como una herida en la pantalla. Te entrené para sobrevivir, no para confiar. Me quedé en silencio, empapado, con el zumbido lejano del tren atravesando la noche. Si Montalbán estaba vivo, entonces todo lo ocurrido, desde el bar hasta la llamada, no había sido un accidente. Había vuelto a casarme. Encendí la moto. Esta vez no para huir, sino para buscarlo. El destino me dejó en las afueras de la ciudad, justo antes del amanecer. El cielo era una franja gris que apenas dejaba pasar la luz, y el aire olía a metal y tierra mojada. Habían pasado más de 3 años desde la última vez que estuve allí. Y también desde la última vez que la vi. El callejón seguía igual, húmedo, silencioso, con las paredes cubiertas de grafitis nuevos sobre los viejos. Al fondo, una puerta de acero sin letrero. Golpeé 3 veces, pausado. Esperé. El sonido de un cerrojo girando me puso en alerta. Ella apareció en la penumbra. El cabello más corto, el rostro más delgado, los ojos, los mismos. Elena. Por un instante ninguno de los dos habló. Solo nos observamos, como si tratáramos de entender si lo que veíamos era real o una trampa más. Creí que estabas muerta, dije al fin. Ella sonrió, sin calidez. Lo mismo dijeron de ti. Y supongo que ambos teníamos nuestras razones para no desmentirlo. Entré. El lugar era un viejo taller mecánico reconvertido en refugio. Mapas, pantallas, un generador viejo. El sonido leve de un monitor marcando pulsos. Rafael Montalbán está vivo, solté sin rodeos. Elena bajó la mirada, respiró hondo y luego me mostró algo, una carpeta sellada con el logotipo de la agencia. No solo está vivo, dijo. Está dirigiendo una operación interna. Te buscaba desde antes del Dowder Room. Entonces tú sabías. Sabía que lo intentaría. No que usaría a Mateo. Ese nombre dolió más de lo que esperaba. Me acerqué un paso. ¿Por qué fingiste tu muerte? Ella me sostuvo la mirada. Porque él me lo ordenó. Porque Montalbán sabía que el único modo de controlarte era hacerte creer que ya no tenías a nadie. El silencio pesó entre nosotros. Solo el zumbido del generador acompañaba nuestras respiraciones contenidas. Entonces todo esto fue un montaje, murmuré. No todo, respondió ella. Se acercó un paso. Cuando te vi en las grabaciones del bar, supe que ibas a venir por mí. Quise decir algo, pero el ruido seco de una interferencia en la radio nos interrumpió. Una voz distorsionada emergió, apenas comprensible, pero inconfundible. Sabía que volverías a buscar fantasmas, hijo. Mi sangre se congeló. Elena levantó la vista hacia los altavoces. Yo ya sabía quién era. Montalbán nos había encontrado. El zumbido del altavoz llenó la habitación como un enjambre invisible. La voz de Montalbán era más grave que la que recordaba, distorsionada, como si hablara a través de 1000 filtros. Aún así, tenía ese tono que siempre usaba cuando quería que alguien obedeciera sin pensar. No apagues la radio, muchacho, dijo, calmado. No vine a discutir. Solo a explicarte por qué aún sigues vivo. Elena se movió hacia la consola, pero le hice una seña con la mano para que esperara. Quería oírlo. Estoy escuchando, respondí. Una leve risa resonó, como si disfrutara de la situación. Siempre fuiste el alumno más testarudo. Pero también el más útil. Por eso no te eliminé cuando tuve la oportunidad. ¿Y Mateo? Pregunté. Hubo un silencio corto. Cumplió su papel. Como todos. Elena apretó los puños. Yo sentí el impulso de romper el transmisor, pero la voz siguió, más firme. Todo lo que viviste desde que entraste al Dowder Room fue un experimento. Queríamos medir tu respuesta a la desinformación y a la traición. El sobre que diste, la memoria, la llamada, incluso tu huida. ¿Queríamos? Interrumpí. ¿Quiénes son nosotros? Eso todavía no te concierne, replicó. Lo importante es que funcionó. Has probado que sigues siendo el activo más impredecible que tenemos. Hizo una pausa, como si sonriera al otro lado de la línea. Y ahora, te necesito de nuevo. No trabajo para fantasmas. No tienes elección, dijo con suavidad. Revisa tu brazo izquierdo. Instintivamente me arremangué. Bajo la piel del antebrazo había una ligera irritación, una línea roja apenas visible.
Elena me miró con los ojos abiertos. No, susurró. Montalbán habló otra vez, con un tono casi paternal, te lo implantaron cuando te sacamos del Daughter Room. Un nanotransmisor. Si intentas retirarlo, te destruye el nervio óptico. Pero tranquilo, aún puede servir para algo. Elena se adelantó hacia el micrófono. ¿Qué es lo que quieres de él? Solo que entregue lo que siempre debió cuidar. La memoria USB, dije, entendiendo por fin. No la memoria, corrigió. El contenido que ya descargó sin saberlo. El altavoz chispeó y la señal empezó a cortarse. Antes de desaparecer, Montalbán alcanzó a decir una última frase, nos vemos pronto, hijo. Esta vez, cara a cara. El silencio volvió. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo del taller. Elena me miró con el rostro tenso. Si lo que dijo es cierto, entonces te inyectaron el código antes de escapar. Tú eres el archivo. La lluvia afuera se volvió un ruido constante, casi blanco. Dentro del taller, solo la luz temblorosa de una lámpara portátil iluminaba la mesa metálica. Me senté, con la manga enrollada hasta el codo, mientras Elena preparaba lo poco que tenía, bisturíes, alcohol, pinzas, un monitor portátil que chispeaba cada vez que lo encendía. Esto no es un quirófano, dije, intentando sonar tranquilo. Y tú no estás en condiciones de ser paciente, respondió, sin levantar la vista. Pero si no lo hago, Montalbán podrá rastrearte hasta el último rincón del planeta. Me sostuvo la mirada apenas un segundo, lo suficiente para que entendiera que no había espacio para dudar. Asentí. Hazlo. Elena desinfectó la zona y pasó la hoja del bisturí con precisión. El dolor fue inmediato, un fuego que recorrió mi brazo. Apreté los dientes. El sudor se mezclaba con el frío, y el zumbido del generador marcaba un pulso irregular, como si también se tensara con nosotros. Ya casi, murmuró. Hay algo aquí. El monitor empezó a emitir un pitido débil. En la pantalla, una señal intermitente mostraba coordenadas que cambiaban cada 2 segundos. Está activo. Elena apretó la mandíbula. Tiene su propio núcleo de energía. Introdujo una pinza quirúrgica y sentí el metal rozando el hueso. La luz titiló. Un chispazo azul cruzó mi brazo, acompañado de un olor a carne quemada. Elena. Grité. Lo tengo. Tiró con fuerza y, entre su pulgar y el metal, apareció un pequeño cilindro translúcido, del tamaño de una astilla. Dentro, un destello pulsaba como un corazón diminuto. Es bioluminiscente, susurró. Está codificado en tu ADN. Antes de que pudiera responder, el monitor cambió. Las coordenadas dejaron de moverse. Se fijaron en un solo punto. Ubicación, taller de reparación, zona industrial este. Elena levantó la vista, pálida. Ya saben dónde estamos. El cilindro seguía pulsando débilmente en su mano. ¿Podemos desactivarlo? Pregunté. No, pero puedo usarlo. Si lo redirijo al sistema de Montalbán, puede creer que seguimos aquí mientras escapamos. ¿Cuánto tiempo ganamos? 10 minutos, con suerte. Elena me miró, el rostro cubierto de sudor y sangre. Pero si esto sale mal, tú podrías colapsar. El chip está vinculado a tu sistema nervioso. Tomé aire, me levanté de la mesa. Ya pasé por algo peor. ¿Cuándo? Cuando creí que estabas muerta. Por primera vez, Elena sonrió. Breve. Triste. Luego conectó el chip a un cable improvisado y comenzó a teclear con furia. Las luces del taller parpadearon una última vez y el zumbido del transmisor se apagó. Silencio. Solo la respiración de ambos. Y, muy a lo lejos, el sonido de helicópteros aproximándose. Elena me miró, el chip aún brillando débilmente entre sus dedos. Tenemos una oportunidad. Una sola. Entonces muéstrame el camino, dije. Y salimos del taller justo cuando las sombras de Montalbán descendían del cielo. El amanecer llegaba gris, frío, sin promesas. La carretera que conducía al antiguo complejo de entrenamiento estaba vacía, como si el mundo hubiera decidido apartarse para dejarme pasar. Elena me había dado lo que quedaba de su plan, una ruta cifrada hacia el punto de emisión principal del transmisor. Y una advertencia. Si llegas hasta él, no le creas nada. Ni siquiera cuando diga la verdad. El edificio estaba medio en ruinas, con la pintura descascarada y las ventanas selladas con planchas oxidadas. Pero adentro, todo seguía funcionando. Luces encendidas. Cámaras activas. Y esa sensación familiar de estar siendo observado desde todos los ángulos. Avancé por el pasillo principal, pistola en mano. Las paredes estaban cubiertas con fotografías antiguas, misiones, rostros, nombres que ya no existían. Entre ellos, uno que sí. Mateo. Una voz resonó desde el altavoz, envolviéndome. No esperaba que llegaras tan lejos, dijo Montalbán. Pero admito que me alegra. Siempre supe que tenías hambre de respuestas. Empujé la puerta del salón principal. Y ahí estaba él. De pie, impecable, con un abrigo oscuro y una expresión de calma que no había cambiado en años. El mismo hombre que me enseñó a desconfiar de todo, incluso de mí mismo.
Te ves cansado, hijo, dijo, con una sonrisa casi paternal. Y tú, menos muerto de lo que decían. Morir es un lujo para los irrelevantes. Dio un paso al frente. No lo entiendes, ¿verdad? Todo esto era necesario. Tenías dentro información que no podías manejar. Tu mente es el contenedor perfecto, pero tu lealtad siempre fue el defecto. Entonces esto era personal. Nada en este mundo es personal. Todo es estrategia. Disparé. La bala pasó a centímetros de su rostro y reventó una pantalla detrás. ¿Y esa estrategia incluye destruir a todos los que alguna vez creyeron en ti? Montalbán suspiró, como quien intenta enseñar una última lección. Creer es la palabra más peligrosa del idioma. Mira lo que te hizo con Elena. Ese nombre me encendió la furia. Corrí hacia él. El primer golpe fue mío, el segundo también. Pero Montalbán no era un anciano indefenso. Bloqueó el tercero, me empujó con fuerza sorprendente y me golpeó el estómago con la culata de su arma. El aire se me fue, pero la rabia me mantuvo en pie. Siempre quise saber, Jadee, que se siente traicionar a tus propios hombres. Paz, respondió él, sin dudar. Lo embestí contra la consola central. Las luces parpadearon y el sonido del metal quebrándose llenó la sala. Luchamos entre chispas y cristales rotos, hasta que ambos caímos al suelo. Él intentó alzar la pistola, pero yo fui más rápido. Le puse el cañón en la frente. ¿Qué había realmente en la memoria? Pregunté. Sonrió, incluso herido. Un mapa de los agentes dormidos. Los que creen que son libres. ¿Y qué quieres que haga con eso? Decidir qué clase de monstruo quieres ser. El silencio fue largo. La lluvia golpeaba el techo metálico, como si el mundo contara los segundos antes de una elección inevitable. Montalbán bajó la mirada y murmuró, dispara, y repetirás mi ciclo. Perdóname, y lo romperás. Apreté el gatillo. Una sola vez. El sonido retumbó por todo el complejo, seguido de un zumbido eléctrico cuando las pantallas colapsaron. Me quedé quieto. El cuerpo de Montalbán cayó sin resistencia. El transmisor en mi brazo comenzó a emitir un pitido débil antes de apagarse del todo. Por primera vez en días, silencio. Elena apareció unos minutos después. Sus ojos se encontraron con los míos, y no hizo preguntas. Solo dijo, ¿terminó? No, respondí. Pero al menos, ahora sé quién soy sin él. El sol finalmente rompió la línea del horizonte, tiñendo de rojo las paredes del complejo. Cerré los ojos un instante y respiré. La guerra no había terminado, pero el fantasma que me perseguía ya no tenía voz. Han pasado 3 semanas desde el amanecer en que maté a mi mentor. Elena dice que deberíamos desaparecer, dejar que el mundo crea que ambos morimos entre los escombros. Y tal vez tenga razón. El jet ya no late bajo mi piel, pero a veces siento que aún vibra, como si una parte de él siguiera observándome desde adentro. Quizá eso sea el precio de sobrevivir, nunca volver a estar completamente limpio. Aún así, por primera vez en años, no espero órdenes. No hay voz en mi oído, ni clave cifrada al despertar. Solo el sonido del viento y la certeza de que mi historia ya no la escribe nadie más. Montalbán tenía razón en una cosa, todos somos piezas de algo. La diferencia es que, esta vez, yo elegí romper el tablero.